Esta mujer va a dar grandes dolores de cabeza a Donald Trump. Ella es Marjorie Taylor Greene, fue uno de sus grandes apoyos, una de sus mejores amigas políticas y ahora lo está destrozando públicamente en sus redes sociales por la guerra de Irán. Atención al mensaje que ha puesto en Twitter, despellejando absolutamente a un tipo al que hace no demasiado tiempo admiraba e idolatraba. Ha escrito lo siguiente, dice: en la mañana del domingo de Pascua, esto fue lo que publicó el presidente Donald Trump y compartía esta imagen donde el presidente Donald Trump escribía completamente fuera de sí: «Abrid el puto estrecho de Hormuz, vosotros cabrones bastardos». Continuaba diciendo: todos los miembros de su administración que se dicen cristianos deben arrodillarse, pedir perdón a Dios, dejar de idolatrar al presidente e intervenir en la locura de Trump. Los conozco a todos, a él y a todos los demás, y él se ha vuelto loco y todos ustedes son cómplices. Más explícita no puede ser esta señora. No estoy defendiendo a Irán, pero seamos honestos sobre todo esto. El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que han estado contando durante décadas, que en cualquier momento Irán desarrollaría un arma nuclear. ¿Saben quién tiene armas nucleares? Y aquí la cosa ya se vuelve espectacularmente loca. Israel. Son más que capaces de defenderse por sí mismos sin que Estados Unidos tenga que librar sus guerras, matar a personas inocentes y niños y pagar por ello. Las amenazas de Trump de bombardear centrales térmicas y puentes perjudican al pueblo iraní, precisamente al pueblo que Donald Trump afirmaba estar liberando. En Pascua, más que nunca, como cristianos, debemos recordar que el Hijo de Dios murió y resucitó para que podamos ser perdonados de una vez por todas por nuestros pecados. Jesús nos mandó a amarnos y perdonarnos unos a otros, incluso a nuestros enemigos. Nuestro presidente no es cristiano, muy contundente, no es cristiano este hombre naranja, y sus palabras y acciones no deberían ser apoyadas por los cristianos. Los cristianos en la administración deberían buscar la paz. Instamos al presidente a que promueva la paz, no intensificar una guerra que perjudica a la gente. Esto no es lo que prometimos al pueblo estadounidense cuando votó masivamente en 2024. Lo sé, yo estuve allí más que la mayoría. Esto no es hacer America Great Again, esto es maldad. Esto es una mujer que creyó en todas las conspiraciones de Donald Trump, que creía en conspiraciones de rayos espaciales controlando incendios forestales, que apoyaba el asalto al Capitolio, que decía que Donald Trump iba a ser la salvación y ahora está diciendo con todas las palabras lo mismo que vosotros y que yo opinamos de este tipo completamente delirante, y es que está loco. Dice explícitamente, se ha vuelto loco. Que tiene todo el sentido que se diga esto de un tipo que está diciendo: abrid el puto estrecho, vosotros bastardos locos. Un tipo que decía que había ganado la guerra y que al mismo tiempo está exigiendo que son unos bastardos y que tienen que abrir el estrecho. Un tipo que no controla nada y que más bien es controlado por un Israel que aquí está diciendo claramente Marjorie Taylor Greene que es Israel el que tiene capacidad de sobra para defenderse y que esto es una guerra a la que Estados Unidos se ha metido para defender a Israel, no para defender los intereses de Estados Unidos y el Make America Great Again. Insisto, Marjorie Taylor Greene, su cuenta oficial. Pero antes de seguir analizando qué significa todo esto, hay que entender qué ha sido lo que ha empujado a Taylor Greene a publicar este mensaje, porque el detonante está en surrealista. La historia política tiene una crueldad particular, porque los monstruos que uno crea, incluido esta mujer que era la mayor defensora de Trump, de verdad es que tendréis que haberla visto en su momento, resulta que esos mismos monstruos son los que terminan juzgándote los primeros cuando te toca. Y lo que está ocurriendo aquí ahora mismo ya ni siquiera es una disputa personal entre dos figuras de la extrema derecha estadounidense. Hay algo mucho más profundo moviéndose debajo de la superficie, porque no es la única, Marjorie Taylor Greene no está siendo una voz aislada. Está articulando ahora mismo una fractura real en el corazón del movimiento MAGA, del movimiento Make America Great Again. Una fractura que lleva semanas ampliándose y que en las últimas horas ha estallado de una manera que la administración Donald Trump ya no puede ignorar. Para entender bien qué está pasando, hay que hablar de Joe Kent. ¿Os acordáis de él? Le conocéis probablemente porque hemos hablado bastante en este canal, pero rápidamente. Era el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de los Estados Unidos, del gobierno de Trump. Un hombre al que se le pagaba desde la administración Trump, que le había elegido el propio Donald Trump diciendo que era un héroe de guerra, etc. Se le pagaba para evaluar cuándo un país representaba o no una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un veterano militar
con 11 despliegues en zona de combate, con una biografía muy pegada a la lucha antiterrorista. Un hombre que apoyó además de manera furibunda a Donald Trump desde el 2016 y que forma parte del círculo más duro del movimiento Make America Great Again, America First, como esta señora. Lo mismo. Bueno, pues un hombre que dimitió hace un par de semanas como protesta por la guerra contra Irán. Su carta de renuncia la comentamos aquí también. Yo ahora he seguido escribiendo cosas, vamos a ver qué es lo nuevo que ha escrito, pero su carta fue un documento que va a entrar en los libros de historia, o al menos debería entrar en cualquier análisis serio de este momento, porque Kent escribió directamente dirigiéndose a Trump: no puedo apoyar, dijo, con buena conciencia, la guerra en curso contra Irán, porque Irán no suponía ninguna amenaza inmediata para nuestra nación. Y está claro que si iniciamos esta guerra fue debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en los Estados Unidos. Esto es literal, ¿eh? Un funcionario de la propia administración de Trump, responsable de analizar amenazas terroristas, diciéndole al presidente de los Estados Unidos que la justificación de la guerra era falsa, de una guerra que todavía continúa, que ya ha cumplido un mes, que no había amenaza inminente ni de lejos por parte de Irán y que todo era por cosa de Israel, para ayudar a Israel. Argumento que ahora está siendo compartido también por la propia Marjorie Taylor Greene, que lo que ha dicho aquí también es exactamente lo mismo. ¿Sabes quién tiene armas nucleares? Israel, no Irán. Bueno, pues resulta que ahora Joe Kent ha puesto otro tuit y dice: como era de esperar, estamos viendo cómo los defensores de la guerra contra Irán, la mayoría evitó guerra contra el terrorismo, promueven agresivamente la propaganda bélica de la era Bush porque saben que no hay ninguna justificación legítima para esta guerra. El patriotismo consiste en hacerlo mejor para, pone en mayúsculas, nuestra nación, que es mantener a nuestras tropas alejadas de guerras absurdas. Es básicamente el mismo argumentario que había utilizado Donald Trump durante tanto tiempo, que había dicho durante su campaña electoral en las últimas elecciones de noviembre del 2024 y que la eligieron precisamente por esto. Lo que pasa es que hay gente que se ha mantenido en ese discurso, como Marjorie Taylor Greene o como Joe Kent, y Donald Trump ha hecho una cosa completamente diferente y bastante alejada de ese supuesto defensa del patriotismo, que es mantener a sus tropas no alejadas de guerras absurdas, sino metidas desde dentro, y además simplemente para proteger a Israel y a un Netanyahu también muy, pero que muy acorralado en su propio país. Un hombre del aparato de seguridad de Donald Trump usando el lenguaje del movimiento antibelicista trumpista que había funcionado hasta ahora, hablando de la propaganda de la era Bush, usando el mismo vocabulario que usaron los activistas de izquierda, por ejemplo, durante la guerra de Irak, que decían que no tenían que intervenir en guerras en el extranjero, porque al final, cuando las mentiras son las mismas, el lenguaje para desenmascararla también acaba siendo el mismo. Y acaban comprando el mismo argumentario izquierdista de: escuchen, esto es una guerra por intereses de gente que no tiene que ver con el pueblo estadounidense. Y si vamos a posiciones todavía más honestas, porque no se han movido desde entonces hasta ahora, y desde entonces no quiero decir desde las elecciones del 24, sino desde las guerras de principios de los 2000 o las guerras imperialistas que Estados Unidos siempre ha librado con la sangre de los más pobres, tanto en su ejército como en los ejércitos extranjeros, y siempre por los intereses de unos pocos, del 1% que se hacía de oro y de su complejo militar industrial. Dice el senador Bernie Sanders: señor presidente, tengo una idea mejor. Lo decía contestando a un vídeo donde se puede ver a Donald Trump diciendo cosas tan terribles como: no podemos hacernos cargo del cuidado del día a día de los ciudadanos estadounidenses. Somos un gran país. Estamos luchando guerras. Dice: no podemos hacernos cargo del tema del daycare, Medicaid, Medicare, todas estas cosas. Y después añadía que esto era una cosa que tenían que hacer los estados. Que lo hiciesen los estados de los Estados Unidos, que él es el gobierno federal que tiene que estar con las guerras, que él mismo ha empezado. Bueno, le contestaba Bernie Sanders: señor presidente, tengo una idea mejor. En lugar de gastar más de $1 billón en guerras interminables en el extranjero mientras hundimos a la clase trabajadora en la pobreza aquí en casa, invirtamos en guarderías universales, en atención médica universal y en viviendas asequibles. Estados Unidos primero, le decía irónicamente este senador por Vermont, utilizando el mismo eslogan que han utilizado durante tanto tiempo desde la derecha radical, pensando que esto era una forma de decir que América va primero y que después todo lo demás, casi como una cuestión de nacionalismo extremo, que ahora resulta que ese mismo eslogan se vuelve en contra de lo que el propio Donald Trump está haciendo y defendiendo. America First, bueno, America First en todo caso será decirle primero los trabajadores de esta casa y no las guerras de los multimillonarios en el extranjero.
por parte de los Estados Unidos. Decía también lo siguiente: un mes después del inicio de la guerra en Irán, esta es la declaración del presidente de Estados Unidos en el domingo de Pascua. Estos son los desvaríos, nunca mejor dicho, desvaríos, de un individuo peligroso y mentalmente inestable. El Congreso debe actuar ya. Acabemos con esta guerra. Dos posiciones bastante acercadas, la de Marjorie Taylor Greene y la del propio Bernie Sanders, diciendo que este tipo se ha vuelto loco y que además está mentalmente inestable y que es una guerra que no va a beneficiar a los Estados Unidos. Es espectacular este momento histórico en el que estamos viviendo, en el que alguien tan de derechas como Marjorie Taylor Greene y alguien tan progresista como Bernie Sanders pueden encontrar un espacio común en el eslogan de America First, un eslogan que había pertenecido a la extrema derecha, simplemente en contraposición a un presidente loco que está haciendo todo lo contrario de lo que había prometido y en contra del sentido común más básico. Pero es que este tuit al que contestaba Bernie Sanders, que lo estaba traduciendo antes, es lo más representativo del momento en el que estamos viviendo. E insisto, no hace falta ser de izquierdas o progresista o demócrata para estar de acuerdo con esto. Tiene que ver con que Donald Trump está diciendo literalmente, y lo dice literalmente, lo está escuchando, que no hay dinero para que las familias trabajadoras paguen por el daycare, por las guarderías. Que hay dinero para bombardear centrales eléctricas en Irán, por supuesto. No hay dinero para que un niño de 3 años tenga cuidados mientras su madre trabaja, ¿eh? Pero sí hay dinero para lanzar misiles sobre puentes en el otro lado del mundo. No hay dinero para que una persona mayor pueda ir al médico sin arruinarse, ¿eh? Pero hay dinero, eso sí, para planificar el día de la central eléctrica, que es como ha llamado este pedazo de loco, desvariando, pone aquí el martes, es decir, mañana, será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes. Todo envuelto en uno solo, en Irán. Eso sí, sí hay dinero para eso. Para el día de la central eléctrica, que quiere decir el día de bombardear centrales eléctricas. Y la guinda en el pastel de la hipocresía la pone la contradicción entre dos declaraciones que se destruyen mutuamente, porque tenemos a Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, que dijo hace apenas 2 días, bueno, vais a escucharlo, lo tengo aquí, está diciendo: imaginad si Irán invirtiera en el bienestar de su pueblo en lugar de gastar dinero en terroristas. Tendrías un país muy diferente. Y 2 días después Donald Trump decía esto: tenemos que tomar en cuenta, tenemos que cuidar de la protección militar. Los Estados Unidos no pueden hacerse cargo del daycare, del cuidado de guarderías para niños. Eso es cosa de los estados. Es decir, estamos escuchando y dice: we are a big country, somos un país grande, tenemos que estar. El secretario de Estado criticando a Irán lo estaba haciendo exactamente por lo mismo que su propio presidente acaba de anunciar que va a hacer en su país. Es que de verdad que a veces los chistes se escriben solos. Diciendo: no, si Irán invirtiese más en su gente en lugar de en armas, sería mejor país. Ah, no, perdón. Y en Estados Unidos no ocurre exactamente lo mismo. Y es que hay un detalle más de esta jornada, porque resulta, atención a la diferencia, entre Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York, que publicó un mensaje de Pascua, bueno, hablando de la resurrección de Jesucristo, un tipo que es musulmán, inmigrante, socialista, lo peor para Donald Trump, y aún así ganó las elecciones en Nueva York porque hablaba de cosas, bueno, que decían: sí, las guarderías sí que son una cosa que tiene que hacer el Estado. Bueno, en fin, hablaba de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, bla, 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 de la victoria de la vida sobre la desesperación, un político de izquierdas, musulmán, celebrando la Pascua cristiana con serenidad y respeto, bien hecho. Y Donald Trump, mientras tanto, el mismo día, el supuesto defensor de la civilización occidental, que por cierto, hablando de civilización, ya en esta semana, en 3 días se publica, ya os puede llegar a casa mi nuevo libro Civilización o Barbarie. En fin, civilización, supuesta civilización, porque es falso lo que dicen de civilización estos. Este tipo que construye su movimiento sobre el miedo al Islam, etc., termina este mensaje de locos donde decía: mañana será el día de los puentes, de las plantas eléctricas, etc., diciendo: alabado sea Alá. En el día de Pascua de 2026, Zohran Mamdani, musulmán, elogiando a Jesucristo, y Donald Trump elogiando a Alá. Es de verdad, o sea, si esto no nos dice algo del momento político de locos en el que estamos viviendo, no sé qué nos lo va a decir. Bueno, pues volvamos a esto. La ruptura de Marjorie Taylor Greene con Donald Trump no viene de la nada, además viene de atrás, de hace unos cuantos meses. Viene de la guerra de Irán, sí, pero también viene sobre todo de la cuestión que tiene que ver con los archivos de Jeffrey Epstein, el mayor abusador de los Estados Unidos en décadas, de los círculos poderosos de Washington, de Nueva York. Porque tenemos aquí una señora que se creyó todas las pantomimas que puso encima de la mesa Donald Trump cuando decía que cuando él llegase a ser presidente se conocería todo, bla, bla, bla.
Resulta que llegó a ser presidente, esa parte de la premisa se cumplió, yo llego a ser presidente, pero ¿y la segunda? Y entonces haré tal, eso es lo que se perdió por el camino. Y entonces Marjorie Taylor Greene dijo, nos han engañado. Se suponía que iban a publicar los nombres, se suponía que iba a haber detenciones, se suponía que iba a haber, por responsabilidad por parte de aquellos que aparecen en las fotografías con todas las personas que aparecían por desgracia en la isla de Jeffrey Epstein. Pero sin embargo conocimos que era Donald Trump el que aparecía en las fotografías, que eran amigos de Donald Trump, que su administración hizo lo imposible por intentar que no se supiese nada y que ahora además acaba de ser relegada a segundo plano. Bueno, no, la han echado a Pam Bondi, la fiscal general, que era la encargada de defender a Donald Trump. Supongo que Donald Trump dijo, bueno, no me ha defendido lo suficiente. Este es el gobierno que ahora mismo, ¿eh? El otro día echaron también a un importante militar del gobierno de los Estados Unidos, responsable del ejército de tierra, porque le dijo que desaconsejaba entrar con militares en tierra en Irán. A Pam Bondi la ha echado también, no porque le lleva la contraria, sino porque seguramente no le ha alabado lo suficiente. Y esto es un gobierno de mediocres, bastante común en los gobiernos autoritarios, en los que tú no estás ahí por lo bueno que seas haciendo tu trabajo, sino por lo bueno que seas alabando a la persona que es la jefa en ese trabajo. Entendemos, no es lo mismo decirle a Donald Trump, escucha, te voy a decir una cosa que no te va a gustar, pero es la realidad. Y tienes que gobernar en función de esta cosa que no te va a gustar. La realidad, perdona que te lo diga así, y funciona así siempre, desde que eres un niño, y por eso los niños a veces lloran y tienen pataletas, y el presidente de los Estados Unidos pone con sus gordos dedos naranjas pues esos tweets de loco, pero la realidad no siempre te gusta. Y la cuestión es que tienes que tener gente a tu alrededor que te diga las cosas cuando no te gustan y que te propongan soluciones. Bueno, a Donald Trump no le gusta eso. Y cuando le dicen que no a algo, entonces, antes que buscar una alternativa o una cosa que hacer, prefiere destituirte y que venga alguien que diga, sí, tienes toda razón, Donald Trump, a pesar de que eso acabe saliendo mal. Y es lo que está haciendo, desprendiéndose de gente que le hace críticas legítimas. Lo hizo con Marjorie Taylor Greene, le mandó a sus seguidores a casa para acosarle, tuvo que pedir ayuda a la policía, porque los mismos que habían sido sus compañeros, de repente Donald Trump se los volvió el contra. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que ya hay más gente que está en contra del Donald Trump y que deja de tragarse todos esos cantinelas y todos esos cuentos que puso encima de la mesa en las elecciones de 2024 porque se han dado cuenta que era mentira, no había America First, no había Make America Great Again, y cada vez hay más gente como Marjorie Taylor Greene o como Joe Kent que ha dimitido del gobierno. Lo que están diciendo es lo mismo que dijeron muchas personas cuando se apoyó la guerra de Irak en 2003 y luego se descubrió que las justificaciones eran falsas, que habían sentido la traición, sobre todo desde las filas republicanas. Pero ahora hay una diferencia crucial, y es que Marjorie Taylor Greene lo está diciendo mientras la guerra todavía está en curso. Antes de que sea todavía demasiado tarde para que el Congreso actúe, o eso dice por lo menos. El problema real es que nadie quiere nombrar directamente lo que aquí está pasando, y es que el movimiento MAGA se construyó sobre una promesa que siempre fue mentira. Que Trump era diferente. Hay mucha gente, incluso en los comentarios aquí algunos me lo ponían. Oh, Trump es diferente. No va a hacer las guerras que hacían en el pasado los neoconservadores, los republicanos como Bush. Joe Kent lo creyó, Marjorie Taylor Greene lo creyó. Algunos de vosotros seguramente también lo creísteis de no, Donald Trump será diferente. Los demócratas son más guerreros en el extranjero, bla, bla, bla. Y resulta que ahora el mismo hombre que prometió no involucrarse en más guerras en Oriente Próximo está amenazando con destruir la infraestructura civil de un país de 90 millones de personas en la mañana de Pascua, diciendo, ahorita el puto estrecho, bastardos cabrones, es de locos. Es de locos. Circula en redes sociales además una entrevista del 2008 en el que Donald Trump, mintiendo, porque esto es una cosa común en su biografía, la de mentir constantemente, pero iba diciendo que si alguien, cualquiera, invade Oriente Medio bajo falsos pretextos, debería ser destituido. Debería ser destituido. Invadir Oriente Medio bajo falsos pretextos. Se refería entonces a lo que había ocurrido, armas de destrucción masiva, falsos pretextos, deberían haber dimitido, pero ahora el falso pretexto, como decía Marjorie Taylor Greene, de las armas de destrucción nuclear, en este caso, era mentira. Quien las tiene son Israel, no Irán. No estaban cerca de conseguirlo. Y por si no era suficiente la opinión de Marjorie Taylor Greene como representante de ese movimiento desencantado con Trump, es que lo dice el propio responsable de antiterrorismo de su gobierno. ¿Quién más lo puede decir? Claro, ahora Donald Trump dice que no, que esto tiene que ver con malvados demócratas y comunistas que dicen lo contrario. Mira, no. Los comunistas lo que te están diciendo es America First. Te lo está diciendo Bernie Sanders.
Lo que te están diciendo los malvados comunistas, como por ejemplo Soran Mamdani, es hablarte de Jesucristo en plena Semana Santa. Y lo que estás haciendo tú es poner estos tweets de absoluto talado, hablando de Alá y diciendo que vas a destruirlo todo y que abran el puto estrecho, a pesar de que tú decías que ya habíais ganado. En fin, delirante amigos, os recuerdo que ya está a la venta, sale el próximo jueves, Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad. Os animo a suscribiros entrando en esbuenaventura.es/apoya para permitir que este proyecto siga adelante y muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo.